Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Bueno, vamos a saludar como siempre a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? ¿Se cuenta algo? No, teníamos cosas preparadas, pero bueno, desde el viernes, por ahí el jueves, podríamos agregar, viene un vendaval de noticias, de definiciones, bastante complejo y algunas cosas también bastante desagradables. Nos hemos encontrado esta semana que Mar del Plata tiene uno de los fallecidos Sí. por esta cuestión de gente en la calle, gente que está en la calle, donde incluso la persona se halló ahí en 14 de julio y Rivadavia, Sí. a pocas cuadras de la municipalidad, también ahí cerca de la municipalidad, y lo que vemos también en los cajeros automáticos. Y sí, no, hay gente que no está bien. Estamos de acuerdo, no está bien. Ahora, lo- eh, no están bien y la pasan mal por no estar bien. Ahora, lo que no está bien y la pasan bastante bien son aquellos que, yo no sé a dónde hemos llegado, esto de la persecución a la gente pobre. A los pobres. A, a ver, Lo cual los hace más jodidos como personas. Porque vos te metés con alguien, pero te metés con un pobre. O sea, es una persona que no tiene recursos. aparte, ¿qué solución es esa? A ver, bueno, esta persona, que aparte de estar en la calle, estaba perseguido, le sacaban la comida, Sí, sí, la- sí. le sacaban el abrigo, Le ¿viste? sacaba el colchón que le daban los vecinos, ¿Viste? frazada. Y el tipo se terminó muriendo. Sí, Ahora, yo pregunto una cosa, ¿esto es lo que queremos como ciudad, como país, como ciudad? Vamos a perseguir, guarda que estamos tan en la mira, porque siempre hay uno que está mejor. No vaya a ser que caiga en desgracia y vengan por vos también, ¿eh? Y con mucho menos. Porque hoy hay gente en la calle y hay varios candidatos más, ¿eh? Yo quiero ver cómo la mayoría de la gente, y muchos de ellos jubilados, están resolviendo el tema de las expensas, por ejemplo. Guarda, no vaya a ser que ahora lo divertido no sea pegarle gente en la calle, sino en tirar a gente por la ventana. Digo, porque esto es lo que estamos construyendo y esto es lo que estamos avalando. Para mí no es consuelo de que Milei baje la popularidad. A mí me alarma que haya un 30% de la población que avale este tipo de cosas. claro, claro, que es muchísimo. A ver, es muchísimo, Aparte, un 5% es muchísimo. Pablo, Porque después podemos discutir todo lo demás que de hecho ha habido acá. Acá, en Mar del Plata incluso ganó Rusac. Ganó Rusac acá en Mar del Plata. Ahora, el día que vino una inundación, abrió la cancha de fútbol, que se vaya el agua ahí, no dejó que el agua le arrastrara a la gente, por ejemplo. no, yo lo que quería agregar es que hay mucha gente en situación de calle, cada vez hay más. Y la gente en general dice, no, porque no trabajan, son vagos. No, yo he escuchado gente que tenía un trabajo, lo despidieron del trabajo, no pudo seguir pagando el alquiler y se tuvo que ir a vivir a la calle. A ver, ¿y qué es tener trabajo? Andar haciendo changa, y todos hacen changa, esta gente también hace changa. Porque no me van a decir que andar de Uber
o andar de repartidor de empanadas es un trabajo formal. No, son changa. Que estas son de las cosas que yo criticaba el kirchnerismo, porque planteaban, son emprendedores, decía. Me encontré con una chica joven, 20 años, ¿no? Que era, yo soy emprendedora, decía, y yo me imaginé, se había puesto, se debe haber armado un tallercito de costura, una cosa así, habrá abierto un kiosco, qué sé yo, se me ocurrió un montón de cosas. Lo que no se me ocurrió que es lo que ella entendía por emprendedora. Iba al mayorista, compraba 2 cajones de turrones y lo vendía en Libertad y Tierra del Fuego. Eso en mi época, que, no es, que también está en mi época, pero era un busca, legítimo, honroso, eran lo que salían a vender medias, salían a vender turrones, a vender lo que sea. En la playa se veía mucho, ¿no? Por ejemplo, el barquillero, que eran tipo que gente. Ahora, de ahí a llamarlo emprendedor es disimular los efectos de la pobreza. Porque con esto de no estigmatizar, como decían, era también tapar la pobreza. Y ahora eso se ha tomado, y entonces todo emprendedores, no son emprendedores, te están haciendo pelota, sos un busca que trata de hacerse el mango el día, mientras puedas estar arriba de una moto, mientras puedas estar arriba de una bicicleta, porque a mí no me van a decir un laburo de repartidor. Era, cuando yo era chico, cuando yo era muchacho, era un laburo para pibes que se hacían un manguito. ¿Eh? O los fines de semana, en verano. Ahora resulta que hay repartidores de pizza que pretenden sostener a la familia con eso. A ver, ¿y cuánto te va a durar eso? ¿Cuánto tiempo vas a estar arriba de la moto, arriba de la bicicleta? En la vuelta, pero en la vuelta más sencilla, porque no precisás un gran golpe porque ya venís en falsa escuadra, estás en la calle. Yo, Sí, yo he escuchado a un muchacho de 30 y pico de años, con 4 hijos, que era repartidor. pero es que no hay otra cosa, Pablo. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay gente que no trabaja. No, a ver, hay gente que se sostuvo hasta donde pudo, como se sostienen hasta donde pueden, lo que son un repartidor que tiene una familia a cargo, Es lo que consiguió. que no se te rompa la moto. Claro. Ni, ¿Y sí? mira, ni nombro la palabra accidente, ni la nombro. Eso que puede ser un segundo, ya te está poniendo en la calle. Porque aparte, no tenés cobertura social, no tenés un pito. Bueno, a eso que llamamos ahora emprendedores, que no es otra cosa que esconder la pobreza, son busca. Digno, porque se la rebuscan. Ahora, un día eso se agota, por X razones. Problema de salud, problema de que por ahí, como la guita no alcanza, en vez de llamar repartidor, va vos a comprar las cosas. O te la cocinás vos. Entonces, porque si vamos a varios lugares en el centro, yo veo ya aglomeraciones de repartidores, esperando que alguien pida algo. Eso y estar en la calle es 2 metros. Entonces, bueno, encima vamos a perseguirlo. ¿Ese es el modelo de gobierno que nos ofrece el intendente? Arreglame los semáforos.
pavimentame una cuadra, mantenerme la ciudad limpia, trata, por lo menos, si no vas a hacer grandes cosas, que funcione lo que tenga que funcionar Sí, respetablemente. Uno, tampoco ya a esta altura no está pidiendo tanto. Ahora no, el modelo de gestión es perseguir gente en la calle. Digo, ¿qué disparate es este? Antes los intendentes, y algunos te mentían, pero lo hacían con calidad, te hablaban de turismo, de educación, de desarrollo. Ahora te hablan, vamos a perseguir a la gente que está durmiendo en la calle. claro. Eso O que está haciendo de trapito, porque según la gente de la municipalidad, el ser trapito no es un trabajo. Bueno, consíganle trabajo entonces. a ver, y qué es lo que en definitiva ellos definen como trabajo? Ser funcionario público, porque esto habla mucho de privatizaciones y yo a Montenegro lo he conocido siempre como empleado público. Y sí. O como Pero empleado del Poder Judicial, como legislador, ahora como intendente. No lo vi nunca levantando una persiana. Cosa que sí tengo que decir de otros intendentes. Y algunos fueron buenos, algunos regulares y otros excelentes. Pero yo he conocido intendentes que eran carpinteros, yo he conocido intendentes que eran empleados administrativos de una camionera, yo he conocido constructores, trabajadores, empleados de comercio, he conocido abogados, he conocido de todo. Gente que ha tenido vida privada. Ahora, un Montenegro, o personajes como estos, nunca los vi levantar una persiana. En ningún lado del país, ¿eh? Porque si vos seguís toda la trayectoria, y querían sacar el Día del Empleado Público, ¿no? Toda su trayectoria fueron como empleados públicos y encima como empleados jerárquicos, de los que la juntan, no de los que viven con el básico de un municipal de Miramar. bueno, vamos a seguir con un tema totalmente distinto. La justicia de Estados Unidos ordenó que la Argentina le transfiera el 51% de las acciones de YPF a los demandantes. La justicia estadounidense ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar 16.100 millones de dólares. La orden la dictó la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en línea con la exigencia elevada a principios del 2025 para que la Argentina brinde información sobre activos, entre los que incluyó el oro y acciones de otras empresas estatales. Pablo, te pregunto, acá la información dice entre las que se incluyó el oro. ¿Es el oro que se llevaron, que se llevó Caputo de la Argentina? Bueno, primero habla de unas cuestiones muy extrañas, ¿no? Habla de acciones de empresas estatales. Si son empresas estatales no tienen acciones. Claro. Acciones tendrán empresas privadas. Eh, Me podrá decir mixtas, como el caso de YPF, ¿no? Bueno, no hay mucha. Si estamos hablando de empresas estatales, estamos hablando eh, de empresas privadas, no estatales. Lo del tema del oro, bueno, eso lo dijimos la otra vez, no está en el balance. Sí, lo dijimos. Me parece que Presca llegó tarde.
Ahora, ¿y qué significa? Esto lo habremos, claro, estamos en julio, estamos hablando de una información de marzo, si mal no me acuerdo, cuando salen los balances, que salen una vez al año, por supuesto, donde no figura el oro. Primero, hay que tener en cuenta esto. ¿Qué es un balance? Un balance es un control, llamémosle de esta manera, de las existencias. Es decir, el balance lo que controla son las existencias. No estaba en el balance el oro. No. Quiere decir que no está en la existencia. ¿Vos qué balancea? Balancea lo que tenés, Sí. no lo que no tenés, lógicamente. Ahora, si no está en el balance, no está. Vaya uno a saber qué pasó. Me parece que Presca llegó tarde. Me parece que la mexicanearon. El fallo responde a una presentación judicial por parte de los demandantes para lograr cobrar el monto establecido en la condena, que permanece impago, otorgando un plazo de 2 semanas para cumplir con la cesión de las acciones de YPF. De esta manera, Presca dispuso que se ordena a Argentina transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York, en la misma ciudad, dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden. Determinó también instruir al Banco de Nueva York para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o a sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta. La resolución judicial adversa para el país puede ser apelada a la Corte de Apelación. El gobierno argentino ya apeló en 2023 la condena inicial por la que debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen los embargos. La noticia, que fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de Twitter, golpea de lleno las acciones de la petrolera estatal en Wall Street, registrando un desplome en su cotización que supera el 5%. En la argumentación del dictamen, la jueza sostuvo que las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida, indicando que las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York. Ahora, el tema está, ¿por qué la ley de Nueva York? Que es algo que no se alcanza a comprender. Nosotros hicimos, porque habíamos hablado de esto en principio del año que viene, del año pasado, y en mediados del año pasado, si recuerdan, hicimos 3 programas a manera de capítulos contando el origen de este tema. Porque tiene distintas etapas. Tiene una etapa que fue la privatización de YPF, una mala privatización. Tiene una etapa en la que ahí sí tuvimos algún protagonismo, que fue cuando empezamos a pedir la nacionalización de YPF. Usted dirá, lo que hizo Axel y Cristina, no hicieron eso.
Incluso la ley de expropiación habla del control de la empresa tomando el 51% de las acciones, más la acción que tenía la Argentina, el 50% de la empresa Repsol. En ningún momento hablan de nacionalización, porque eso no es nacionalizar. Eso es tener el 51% de la empresa. Y la empresa quedó siendo sociedad anónima, cotizando en la bolsa de Nueva York, por lo que ese hecho es la que te pone con los pies y en la jurisdicción extendida de Nueva York. No sería lo mismo si en vez de estar en la bolsa de Nueva York estuviéramos en la bolsa de Hong Kong. Porque vos cuando vas a la bolsa de Hong Kong, vos te estás sometiendo a la ley de ellos. Cuando vas a la de Nueva York, te estás sometiendo a la ley de ellos. Cuando vas a Londres, te sometes a la ley de ellos. Esto funciona así. Por supuesto, esta es una cuestión litigiosa. Ya van a entrar en la cuestión de fondo, van a haber distintos, distintos planteos. Ahora, y esto lo digo porque lo dijimos en su momento, cuando estaba de diputado Pino Solana, Mario Cafiero y otros compañeros más, que pedían la nacionalización del 100%, pero nacionalizarla como sociedad de Estado, sacarla de Nueva York, sacarla de esa... Pero no, se hizo esto. Y de un juicio que empieza, porque todo más o menos, si usted va por los medios, hay una empresa que entra en quiebra, incluso lo dice Kicillof, que hay una empresa que entra en quiebra en España y entonces cede, que nosotros leímos en su momento un informe de otros accionistas de YPF diciendo que eso era una estafa, que lo presentaron a la jueza inglesa. ¿Por qué es una estafa? Porque dicen que eso lo entregaron por 15 millones de euros y ahora están pidiendo 150 millones de dólares. Lo que están diciendo es que el grupo Petersen, que nace concretamente, le sacó 15 millones de euros a los grupos Woolford, pero que va a comisión, va con un porcentaje cuando salga el juicio a favor. Ahora, tampoco se dice cómo apareció el grupo Petersen dentro de YPF Repsol. Cuando nosotros planteábamos la nacionalización de YPF, así, incluso hasta socarronamente, Néstor Kirchner habló de la argentinización. Y entonces metió el grupo Petersen, que se llevó el 25% de las acciones sin poner plata. ¿Cómo iba a pagar el grupo Petersen? A cuenta de utilidades. Entre lo que mostró Kicillof, que tiene razón, el vaciamiento que Repsol estaba haciendo sobre los recursos de YPF. Se quedó con 30 años de reserva de gas, 25 de petróleo. Con eso financió pozos, exploraciones en el norte de África. Eso, sumado a la integración del grupo Petersen, puso prácticamente la sociedad en quiebra, porque perdió, ahí nomás en un movimiento perdió 25% del capital, porque lo va a recuperar a que es este grupo Petersen el que le vende los derechos de litigio al grupo Woolford. ¿Quién era esta gente? Eran proveedores del gobierno de Santa Cruz. De ahí lo conoce Néstor Kirchner.
que tienen de petroleros como yo de bailarina clásica. Los metió ahí, bueno, no son los únicos, esto también están metiendo publicistas en YPF, bueno. Porque acá lo que hay que empezar a decir la verdad de las cosas. Si a mí me ponen a elegir qué gobierno es mejor, si el de Néstor y Cristina, me quedo con el de Cristina. ¿Sabe por qué? Porque a Cristina le explotó todo esto durante su gobierno. Néstor recibió, primero, una subida de los commodities de aquello, precios históricos. La especificación asimétrica ya la había hecho Dualde. Después la quita en el pago de deuda, también venía de esa época. Y él lo que hizo fue, en su gobierno fue la entrega de Cerro Dragón, no hacer nada con lo de YPF, y encima meter al grupo Petersen, que después nos está haciendo juicio ahora, porque son sus derechos de litigio lo que están ahora. Esto termina reventando durante el gobierno de Cristina, cuando se queda sin plata y se queda sin petrolera, porque no se habían reventado las reservas, por un lado, y por otro lado, habían reventado la empresa desde el punto de vista financiero con lo del grupo Petersen. En realidad les explota a ella. Ella termina arrastrando. Néstor terminó bárbaro su gobierno. Sí. Ahora, los efectos lo sintió Cristina. Digo, hay que empezar a decir las cosas la verdad. Y en esta bailó Axel, que era viceministro de Economía, después como ministro de Economía, en una cosa que, la verdad, no se resolvió bien. Y vamos a decir cómo es la cosa. No se resolvió bien. Esto de mantener el estatus de sociedad anónima con jurisdicción extendida a Nueva York, porque si vos estás en la bolsa de Nueva York, vos no te manejás con los jueces locales, te manejás con los jueces de Nueva York. Por eso los tipos van a hacer juicio allá. Por supuesto, hay argumentos a favor, argumentos en contra, vamos a ver cómo sale. En el mejor de los casos, lo que va a salir en una apelación es bajar ostensiblemente el capital y los intereses que hay que pagar. Es lo mejor que va a salir. Ahora, nosotros nos metimos ahí. Y no supimos salir. Digo, y encima con Milei. Encima con la suerte de que esto cayó durante el gobierno de Milei, que no es exactamente un defensor del patrimonio nacional, ni cosa que no es el Che Guevara, ni mucho menos. Porque encima tenemos eso también. Ahora lo que pasa es que Milei está desesperado por YPF, porque está viendo, él que siempre hablaba de mercado, lo único que está sosteniendo su gobierno es YPF, una empresa del Estado. Increíble. Increíble la gente que no gobierna. Salió un comunicado de Adorni hablando de la defensa nacional. Yo digo, este hombre Güemes ahora. Adorni. Sí, sí, sí. Parece Güemes. Sí, 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 sí. Ahora son todos nacionalistas, claro. Porque le sacan YPF, le sacan lo único que tiene, porque es lo único que tiene. Porque lo demás lo entregaron todo. Como entregaron todo, entregaron la minería, lo único que tiene es YPF, y que le arrima algunos dólares, que ni siquiera le alcanza, pero es lo único que le arrima. Bueno, ahora le están liquidando los agroexportadores por el tema de que ahora vienen las retenciones.
Después está el informe de JP Morgan, que está hablando de una situación prácticamente terminal, pero ahora son todas naciones, todos quieren tener IPF porque es el único que da guita, el único que está dando guita. Es lo único que está produciendo ingresos. El único que está produciendo ingresos. Lástima que no se hicieron bien las cosas. No se hicieron bien en la época de Menem, no se hicieron bien en la época de Duhalde, no se hizo bien en la época de Néstor, se hizo peor. Y no supo Cristina resolver esto a fondo. La verdad que tendrían que haber ido por una nacionalización completa. Porque esto pasa cuando vos tenés tu empresa jugando en una bolsa extranjera. Se extiende la jurisdicción. Esto no le pasa a yacimientos petrolíferos de Bolivia, no le pasa a PDVSA, no le pasa a las empresas rusas, no les pasa a las empresas hindúes, no le pasa a las empresas árabes. ¿Saben por qué? Porque son del Estado. No están en la ruleta de la bolsa, encima jugando con regla de juego de otro país. Esta es la verdadera milanesa. Que Milei tiene su culpa, pero no es que llegamos a Milei bañados en el éxito, ¿no? Llegamos mal a Milei. Y esta es una de las... Digo, empecemos a decir la verdad de las cosas, porque si no terminamos no entendiendo nada. En este sentido, se ampara en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, sobre la que asegura que la propiedad de un Estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución si la propiedad es o fue utilizada para la actividad comercial en la que se basa la reclamación. Ya, dice, no es inmune. Claro. El tribunal dictaminó que el uso por parte de Argentina de sus acciones de control para dirigir la actividad comercial de YPF en los Estados Unidos, incluyendo el programa de ADR, que permite a los inversores de Estados Unidos comprar y vender acciones de empresas extranjeras. La cotización de la Bolsa de Nueva York y el registro en la SEC, que es el órgano que regula los mercados de valores, y la venta de deuda a inversores estadounidenses. Cumple con este requisito. En relación a la inmunidad de las acciones, bajo la ley de Nueva York, el tribunal sostuvo que las acciones pueden ser transferidas, a pesar de la restricción del artículo 10 de la ley de expropiación de YPF, ya que las constancias de acciones emitidas por la Comisión de Valores confirman que son totalmente transferibles. No, ahí hay otro tema también, que lo que Prisca le está pidiendo, para que se entienda, las acciones están, son libros, es contabilidad. ¿Las acciones que están? Del Estado de YPF. ¿Qué es lo que precisa Prisca? Que el Congreso haga una nueva ley modificando para que pueda transferirlo. Eso es lo que está pidiendo Prisca. Pero eso me... No, a ver, porque acá cuando uno dice hay que salirse de la bolsa de Nueva York porque vos te manejas con reglas de otro país, porque estás operando en otro país. Ahora, esto tampoco le da la razón 100% a Prisca, porque al punto
que ella pide a ver, esto es una gran ensalada que nosotros nos metimos solos y donde todos tratan de morderte un pedacito. Y te lo van a morder, te van a sacar un pedacito. El tema es que sea un pedacito nomás. ¿Qué es lo que necesita Prisca? Que se modifique la ley. Porque la misma ley que ella critica, que es la ley de expropiación, donde se soslaya lo planteado en lo que es el contrato interno de YPF, en no hacer una oferta a los otros titulares, es la misma que hay que modificar. Y hay que modificarla por ley. Ahora, esto también, que se habla de constitución, que se habla de esto, que se habla del otro. Para hablar de constitución, como habla Kicillof, lo que tendrían que haber hecho es nacionalizar. Ahora, vos cuando vas a la liquidación de una empresa, y esto cualquiera que haya estado en un concurso de acreedores, en una quiebra, lo haces en las condiciones que dice el contrato de la empresa. Porque en los contratos de la empresa está la liquidación y cómo se debe mover. Es decir, o tendrías que haber hecho una cosa o la otra. Y terminó en ser una piragua donde estamos metidos en un quilombo en el extranjero, porque seguimos operando en la bolsa de Nueva York. Por lo menos hubieran sido vivos, lo hubieran traído a la bolsa de Rosario, la bolsa de Buenos Aires, pero no, lo dejaron en Nueva York. Porque tampoco creen en nacionalizar una empresa. No es Ibrahim Traoré en África. Ibrahim Traoré no es que hizo, se quedó con el 51% de las minas de oro de Burkina Faso. Agarró, echó a los franceses a patadas. Ibrahim Traoré lo van a ver si lo buscan por internet. Es un negro que vos lo mirás te da miedo, porque mide como 3 metros. Lo fabricaron con metro el tipo. Y el tipo dijo, fuera los franceses. Y los echó. Y las minas de oro las nacionalizamos. Y la de uranio la nacionalizamos y la trabajamos en conjunto con los chinos, con los rusos, con esto, con lo otro. Pero acá vienen a hacer negocio, no vienen a explotarnos. Ese es Ibrahim Traoré. Esa era la decisión que se tenía que tomar. Lo que pasa, que también esto pasa, y ya lo vemos claramente en el peronismo, es que no creen en lo que dicen. Porque ni siquiera fueron capaces de defender la principal obra de Juan Perón, que era Gas del Estado. No la supieron defender, no la quisieron defender. La vendieron como quien vende calzoncillo. Y era la principal obra de Juan Perón. Entonces tampoco, permítame dudar incluso hasta de su peronismo. Pero no fueron capaces de defender eso. Y por supuesto, en esas cosas no creen o son parte de otro negocio, no les interesa. Por eso no terminaron nacionalizando YPF. Lo que hicieron es un enjuague para meter al grupo Petersen, que después la respuesta del grupo Petersen es ir por afuera, por Nueva York, entregarle al grupo Woolford para que nos haga juicio por algo que ellos nunca pusieron plata. A ver si se entiende. El grupo Petersen entró a YPF, Repsol, sin poner plata. Y fue por afuera y nos hizo un juicio, sin poner un peso. Eso es lo que pasó. Entonces, acá hay que empezar a hacerse cargo de la cosa. Y ya que quieren debatir política, ya que quieren discutir historia, discutámosla en serio también. En la misma línea,
se indicó que no hay un verdadero conflicto entre la ley argentina y el alivio solicitado por los demandantes, ya que Argentina tiene opciones legales para cumplir: obtener el permiso del Congreso, cambiar la ley o satisfacer el fallo mediante un acuerdo. Incluso si hubiera un conflicto, las consideraciones de la comunidad internacional favorecen la concesión del alivio solicitado por los demandantes debido al fuerte interés de los Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias. La decisión de la magistrada se da en contra del pedido del gobierno de Estados Unidos para que no avance en la entrega de acciones de YPF a beneficiarios del fallo realizado en septiembre del año pasado. Bueno, acá termina la nota. Hay que decir y felicitar por la nota tanto a Rubén Ferrari como Latino Rodríguez en Cazador de Noticias. Este es un extracto de ese medio. Muy bien. Vamos a otro tema. Dólar. ¿Qué dice el informe de JP Morgan que recomienda salir del carry trade y preocupa a Javier Milei? Pablo, acá hay una parte de la gente que no entiende qué es el carry trade. Bueno, el carry trade es una especulación financiera. Esto, por ejemplo, se da mucho entre inversores que juegan con, por ejemplo, en Japón. Ahora hay una gran crisis en Japón. Japón tiene una moneda más cara que el dólar. Esto es producto también de un acuerdo que le obligan a firmar a Japón en el año 89, el acuerdo Plaza era. Para los que son veteranos recordarán que en los años finales de los 70 y los 80, la segunda potencia económica del mundo era Japón, no era China. Los norteamericanos entonces lo que hacen es le pegan un sopapo a los japoneses, los tienen invadidos porque tienen bases ahí, y entonces le obligan a tener una moneda más cara a los japoneses para que sean menos competitivos. Y eso es lo que le abrió después el camino a China. Que a China no le podés pegar el sopapo porque como China tiene bomba atómica, entonces nadie se hace el loco ahí. Ni con Corea del Norte. Con los únicos que se hacen locos es con los iraníes, que dicen que tienen bomba atómica, pero los bombardean, pero a los que tienen bomba atómica no los joden, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman, por ejemplo, una moneda como el yen, que mantiene su valor, y compran bonos de Estados Unidos que ahora están, que para aquel que escucha y lo compara con la Argentina, dirá, eso es una pavada, pero no es una pavada, que está, por ejemplo, el dólar a 10 años está al 5%. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman el yen, que es una moneda que se mantiene firme, compran bonos de Estados Unidos al 5%, y se terminan haciendo en moneda dura de una ganancia. Vamos a dar otro ejemplo. Yo vengo con $1.000. Esos $1.000 en cualquier lado del mundo, incluso en el Tesoro de Estados Unidos, me da, por ejemplo, el dólar a 10 años está
a 4,60, que es un disparate de plata. Es un disparate de plata. Pero ¿qué es lo que hacen? En vez de comprar tesoro bonos del Tesoro de Estados Unidos, compran pesos. Hacen un plazo fijo, llamémosle plazo fijo, una inversión que te da el 30% de interés mensual. Y como el dólar permanece con el mismo precio, cuando vos volvés al dólar, terminaste ganando 30% en dólares. ¿Se entiende cómo es la cosa? Yo vengo con los dólares, me compro pesos. Los pesos están un 30% anual, actualmente en plazo fijo. Estoy hablando de plazo fijo nomás. Lo dejo 6 meses, me hice un interés del 30% anual y con eso compro los dólares y compro un 30% más de dólares que los que vendí. ¿Por qué? Porque me mantienen el precio del dólar igual. Ahora, ¿por qué te lo mantienen igual? Gracias al endeudamiento, por ejemplo, del FMI. Entonces, el tipo viene, se lleva los dólares que puso, más un 30% anual, que es la guita que se puso el FMI, que después vamos a tener que pagar nosotros. Que es distinto a lo de Japón en ese sentido, pero ilustra cuál es el problema. Bueno, generó ruido en el mercado un informe del JP Morgan que recomienda desarmar el carry trade. Un reciente informe de JP Morgan, el gigante bancario estadounidense, sacudió los cimientos del mercado local en la previa a la apertura de esta semana, al recomendar a los inversores desmantelar sus posiciones en el carry trade en la Argentina y reducir significativamente su exposición a bonos en pesos y pasarse a dólares. El documento del 27 de junio de este año y titulado Tomándose un respiro, marca un cambio abrupto frente a su postura de abril, cuando promovía invertir en activos en moneda local. Vamos a explicar esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Digamos, JP Morgan está haciendo un crudo análisis con un lenguaje florido, yo diría, sobre un colchón de finas hierbas. ¿Qué es lo que está diciendo? En abril te decía, comprá pesos, que lo ñato esto, que consiguieron los dólares de Fondo Monetario, te van a mantener el precio en dólar. En pesos vos haces un plazo fijo al 30% anual. Y después, cuando volvés al dólar, te llevas esa ganancia, pero te lo llevas en moneda dura. ¿Qué es lo que están diciendo ahora? El gobierno va a devaluar. Entonces, si el gobierno devalúa, la ganancia que vos hiciste en pesos no te va a alcanzar para comprar los mismos dólares que pusiste. Mucho menos tener ganancia. Eso es lo que está diciendo el JP Morgan. Bueno, el documento, que se llama Tomándose un respiro, dice que marca un cambio abrupto frente a su postura de abril, cuando promovía invertir en activos en moneda local como las LECAPs, ante un contexto de estabilidad cambiaria y altas tasas de interés. La nueva recomendación apunta a riesgos crecientes por el ruido electoral de cara a las legislativas de octubre. Digamos, entendamos esto de tomarse un respiro,
se traduce en rajemos. Rajemos mientras podamos. Sí, pues como por el momento vamos a hacer esto, ¿no? No, Nos vamos a ir. Y nos vamos a ir rápido, Claro, por un tiempo. claro. Bueno, la presión sobre las reservas por salida de divisas y el fin de la estacionalidad favorable del sector agropecuario. El reporte señala que los pilares que sostenían el atractivo del carry trade, ingresos por exportaciones agrícolas y un esquema cambiario controlado, se han debilitado. Los analistas del banco destacan que el pico de liquidación de divisas del agro ya pasó, mientras que la demanda de dólares por turismo, estimada en 3.500 millones de dólares en el primer trimestre del 2025, y la incertidumbre electoral afectan la estabilidad del peso. Como resultado, JP Morgan aconseja vender bonos en pesos de corto plazo, como las LECAPs, y refugiarse en activos dolarizados, anticipando un periodo de volatilidad en el mercado financiero. A ver, que nada tiene que ver con las elecciones. Tengamos en cuenta que el préstamo del FMI es justamente para favorecer al gobierno en las próximas elecciones. Sí. Es que no está llegando. A ver, un gobierno que lo único que sabe hacer es pegarle a los jubilados y a la gente que duerme en la calle, con eso no vas a solucionar el flujo de capitales que precisas para mantener la actividad del país. Encima, con la quita del impuesto país, lo único que han hecho es que la gente viaje, los pocos que pueden viajar viajen y se lleven prácticamente lo que da vaca muerta en divisa. Lo que da en divisa, vaca muerta, se lo llevan los turistas que van al extranjero. Casi de 3-1 son los turistas, entre los que van y los que recibimos, que es un número que yo dudo que sean todos turistas. A mí me parece que en ese número también hay que, de lo que se llaman turistas, son las ciudades de frontera. Lo hemos visto, hemos comido muy económico en una ciudad de frontera de la Argentina y claramente te das cuenta de que van a proveerse en la ciudad de al lado que otro país. Entonces eso también los toman como turistas, pero no son turistas. A ver, es eso lo que no funciona. No es las elecciones. No. Acá hay elecciones cada 2 años. ¿Y cuál es el problema? A pesar de esta postura cautelosa, el banco mantiene un optimismo moderado sobre las perspectivas de mediano plazo de Argentina. Pero por la duda no vamos. Claro. Ya. Elogia el avance en la desinflación, con una inflación mensual por debajo del 2% en mayo y el superávit fiscal primario del 0,8 del PBI acumulado hasta mayo, respaldado por la eliminación de controles de capital que redujo riesgos estructurales. Claro, pero la guita por la duda me la llevo. Claro. Está todo bárbaro. Todo genial, pero me voy. Me voy, pero esto está espectacular. Sin embargo, advierte que las reservas del Banco Central, aún fortalecidas por un desembolso del FMI de 13.500 millones de dólares, no han logrado una acumulación robusta, lo que limita la capacidad de respuesta ante shock externos o internos. La reacción del mercado no se hizo esperar. El informe generó tensiones en el Palacio de Hacienda, con funcionarios buscando aclaraciones
con la entidad en Nueva York. Los operadores anticipan jornadas de turbulencia con posibles subas en los dólares financieros y caídas en los precios de los bonos en pesos. El riesgo país, estancado cerca de los 700 puntos, refleja las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y la dinámica de las reservas. El informe también cuestiona la narrativa oficial de un tipo de cambio estable. JP Morgan destaca intervenciones del Banco Central en el mercado de futuros por 1.500 millones de dólares en mayo, a pesar de que el dólar oficial no alcanzó el techo de la banda acordada con el Fondo Monetario. Además, el fin de las retenciones reducidas a la soja y la caída en los precios internacionales de commodities agrícolas han mermado los ingresos de divisas, aumentando la presión sobre el mercado cambiario. El análisis de JP Morgan pone énfasis en los riesgos externos que enfrenta el país. La balanza comercial, aunque positiva, no logra contrarrestar la salida de capitales y la dependencia de las exportaciones agrícolas expone a Argentina a vaivenes en los mercados globales. Los precios de las materias primas, que han mostrado una tendencia bajista en 2025, reducen el margen de maniobra del Banco Central para estabilizar el tipo de cambio sin recurrir a medidas más agresivas, como mayores ventas de reservas o ajustes en las tasas de interés. Otro aspecto crítico del informe es la incertidumbre política. Las elecciones legislativas de octubre podrían generar tensiones si los resultados debilitan al oficialismo, dificultando la aprobación de reformas clave, como la flexibilización laboral o la reducción de subsidios económicos. Esta inestabilidad, según el banco, ya se refleja en la caída de los bonos soberanos en dólares y en una menor confianza de los inversores en los activos locales, lo que refuerza la recomendación de adoptar una postura defensiva. Acá hay esto, yo ya desde que tengo memoria que escucho que el problema es hay que flexibilizar las leyes laborales. Sí. Ya cada vez hay menos gente laborando, Sí, trabajando en blanco. En blanco. Ya es una minoría, ya son todos Rappi, ya son todos lavavidrio. La mayoría está trabajando en negro. Están laburando en negro. Y todavía sigue siendo un problema la ley laboral ya cuando ya prácticamente dejaron a todos afuera. Es más, la gente ya está durmiendo en la calle. Los que están laburando persiguiendo gente a la calle. Y todavía seguimos con esa cantinela, siendo de que incluso los sueldos están en la lona. Son una miseria. Son una miseria y siguen con esa cantinela. Digo, a ver, ¿hasta cuánto vamos a escuchar esa? ¿Por qué no JP Morgan no le plantea lo mismo a Trump, que le saque la ley laboral al norteamericano a ver qué pasa? Sáquele las vacaciones, sacale la obra social, sacale los sueldos, bajale los sueldos. Más, de hecho, algo de eso están haciendo también. Pero no hacen estos planteos en Estados Unidos o en Canadá, ¿eh? Pero bueno, son las recetas que se le dan a los países muy confiados, muy buenudos y con poca
firmeza en la defensa de sus intereses. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos vamos escuchando a Serú Girán, Parado en el medio de la vida. Saludos para todos.